muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Daniel. ¿Qué tan alineado está el oficialismo, no solamente en cuanto a votar en general, la idea de legislar, sino en cuanto a los detalles específicos del proyecto? Mira, en la reunión que sostuvimos hoy día con los presidentes de los partidos, por razones obvias, no entramos en todos los detalles técnicos del proyecto de ley. Sin embargo, yo quedé con una sensación muy positiva de la reunión, puesto que ya se ha consagrado que se va a contar con todos los votos para consolidar la idea de legislar este proyecto de ley. Recordemos que la idea de legislar en la Comisión de Trabajo fue aprobada solo con los votos de la nueva mayoría, porque tanto el senador Hernán Larraín como el senador Andrés Alamán votaron en contra de la idea de legislar. Lo que uno supone no debiera variar mucho cuando este debate pase a sala, y por lo tanto ahí era clave que los votos de la nueva mayoría, los 21 votos, estuvieran alineados. Ahora, efectivamente, el problema no es votar la idea de legislar, sino que cómo vamos a enfrentar el debate en particular, y la impresión que nos pudimos hacer los dirigentes de la central respecto de lo conversado con los presidentes es que tenemos bastantes niveles de sintonía respecto de la importancia que es aprobar este proyecto de ley a la brevedad, la importancia de que la nueva mayoría se vea como un conglomerado unificado en torno a este proyecto de ley, pero también que el Ejecutivo vaya clarificando cuál es el alcance de las indicaciones que quiere presentar, para que de esta manera entonces ya podamos tener más certezas y de esa manera poder ir entonces ordenando el mapa de lo que va a ser este proceso en la discusión en particular. Pero yo diría que lo que ha quedado claro no es que haya posiciones claras en torno a temas conflictivos, sino que más bien hay dudas y inquietudes, que de hecho quedamos y acordamos de reunirnos como CUT con los 21 senadores para poder en ese marco también despejar algunas inquietudes que se han ido instalando en el debate público. Ahora, por ejemplo, el tema del reemplazo interno con trabajadores de la propia empresa en huelga. ¿Es un punto que genera consenso dentro del oficialismo? Porque hay algunos, por ejemplo el senador Ricardo Lagos Weber, que públicamente se han mostrado bastante dispuestos a estudiarlo, bastante flexibles. ¿Cree que va a generar consenso ese punto en específico? Yo tengo la impresión de que ha habido inquietud en torno a esta materia. De hecho, nos vamos a reunir con el senador Lagos Weber durante la semana. Hemos concordado la posibilidad de reunirnos el día viernes, precisamente porque él tiene inquietudes, pero no hay una posición consolidada que uno pueda decir. Ya está claro para algunos senadores que debe haber, por ejemplo, reemplazo interno. Más bien lo que se ha expresado es que hay duda y que así como algunos expertos han planteado esta materia, también quieren conocer la voz de la Central Unitaria respecto de por qué nosotros sostenemos que esta no es una materia que pueda ser abordada en el marco de un proyecto de ley que es bastante modesto y que no se hace cargo de otros debates que han permitido que en legislaciones en el mundo exista el reemplazo interno. Si tú miras en el ámbito, ¿no?, de las legislaciones internacionales, aquellos países que permiten el reemplazo interno son países que consagran el derecho a huelga no solo en los marcos de la negociación colectiva, sino que como un derecho fundamental que se puede ejercer incluso fuera de los marcos de la negociación y que pueden ser incluso huelgas solidarias. Y son legislaciones donde no solamente se negocia a nivel de empresa, como consagra este proyecto, sino que garantiza la plena libertad sindical, es decir, los trabajadores pueden organizarse a nivel ramal, sectorial, por federación, confederación o a nivel de sindicato empresa, y por lo tanto en ese sentido se hacen cargo de un modelo mucho más consolidado de relaciones laborales. Son además iniciativas o legislaciones que no siempre establecen tiempos taxativos para el ejercicio de la huelga, como ocurre en nuestro caso, donde tú debes avisar con antelación y debes ejercer esto en base a una votación, el poder ejecutar la huelga. Entonces hay una serie de elementos ahí que a nosotros nos parece que es necesario poner en el debate sobre la mesa para que no nos quedemos solo con una parte y una mirada sesgada del debate sobre el reemplazo, sino que podamos entender que donde esto está consagrado es porque hay otros derechos fundamentales que han sido plenamente consagrados para los trabajadores, que no es lamentablemente el caso de la legislación que hoy día estamos debatiendo. Una de las críticas que se le hacen a este proyecto, que se le ha hecho por ejemplo desde algunos expertos, desde algunos políticos y también algunos empresarios, es que dicen que no es un proyecto pro empleo, que al revés puede generar mayor desempleo al hacer menos flexible la posibilidad de contratación de trabajadores. ¿Este es un proyecto que va a generar más desempleo en Chile? Mira,
Los datos que nosotros hemos revisado a nivel de la comparación con otros países de la región o con el mundo, hasta ahora nosotros no nos da cuenta de ningún dato que uno pudiera decir taxativo e imperativo respecto de que legislaciones que consagran los derechos colectivos sean legislaciones que tiendan a mayor desempleo. Todo lo contrario. Si uno mira en un informe de la OIT del año 2011, un informe fresquito, donde se hizo un estudio comparado de 18 países de la OCDE, que es con los países que nos gusta compararnos, dejó establecido que si uno relaciona, por ejemplo, altos niveles de negociación colectiva con desempleo, no hay una correlación. Incluso más, lo que demuestran estos informes, es decir, el estudio de los casos de estos países, es que cuando hay consagradas libertades sindicales, lo que tiende a ocurrir es que el crecimiento de los países se consolida y con ello también mayores tasas de empleabilidad. Por lo tanto, a nuestros ojos y revisando esos datos, sin duda podrán haber otros desde otra perspectiva, pero mirando estos datos que son datos consolidados de órganos tripartitos, lo que uno ve es que más bien el dato comparado da cuenta de que no hay una correlación negativa entre negociación colectiva y empleo, sino que todo lo contrario, se disminuye la dispersión salarial, aumenta en ese sentido la masa asalariada y por lo tanto los niveles de crecimiento del país implican y obligan a mayores niveles de contratación y no lo contrario que se ha tratado de imponer en el debate nacional. Una huelga sin reemplazo podría significar un daño extremo para algunas empresas, por ejemplo, ejemplos que se han puesto en el debate, para una empresa agrícola en temporada de cosecha o para una lechería o para una empresa que tiene que embarcar cierta producción en un momento específico. Ir a huelga sin reemplazo en esos momentos precisos, ¿no podría significar un daño demasiado grande que signifique, por ejemplo, la quiebra de empresas? No, porque tú dentro del proyecto de ley, así como estás consagrando el derecho a huelga, también estás consagrando los servicios mínimos. Y por lo tanto, no solamente estás haciéndote cargo de aquellas áreas sensibles que puedan dañar a terceros, la salud de la población o el medio ambiente, sino que también te estás haciendo cargo de aquellos servicios que finalmente de no cubrirse pueden generar un daño irreparable y por lo tanto producir eventualmente la quiebra de la empresa. Por lo tanto, yo diría que hay un desconocimiento y un temor infundado cuando se señala que el derecho efectivo a huelga sin reemplazo viene o puede significar eventualmente una situación de merma excesiva para la empresa, porque los servicios mínimos precisamente lo que buscan garantizar es que ello no ocurra. Y por lo tanto en ese ámbito nos parece a nosotros que ahí hay un juicio que no es posible de sostenerse si uno mira lo que el propio proyecto de ley indica y si uno además mira, Daniel, lo que ocurre en la práctica. Si uno mira de las más de 300 huelgas que fueron votadas durante el año pasado, gran parte de esas huelgas se pudo resolver antes de ejecutarse en el ámbito de los buenos oficios y las que se llevaron a cabo no transcurrieron más allá de 4 o 5 días en promedio de su realización para luego llegar a acuerdos. Por lo tanto, hasta tanto el dato de realidad respecto de cómo este derecho se ejerce hoy día con todas las limitaciones que tiene, como lo que el proyecto consagra respecto de servicios mínimos permite sostener de manera tan férrea como algunos lo han hecho, el que aquí las empresas pudieran eventualmente quebrar por consolidar un derecho fundamental que está prácticamente consolidado en gran parte de las legislaciones del mundo. Y cuando hablamos de las empresas más frágiles, fundamentalmente de las pymes, por ejemplo, que tienen que cumplir con ciertos plazos de entrega de sus productos, si esa pyme se va a huelga sin reemplazo, ¿no es lógico pensar que puede haber una afectación grave porque no van a poder cumplir con sus compromisos y no van a poder cumplir con sus contratos empresas que son de suyo bastante frágiles en su economía? Sí, yo creo que ahí hay que... nosotros hemos estado disponibles para hacer este debate respecto de qué ocurre no con la pyme, sino que con la MIPE, con la micro y pequeña empresa en particular. Y ahí lo que hemos dicho es que nosotros no tenemos ningún problema en que abramos ese debate respecto de normas de excepción, siempre y cuando nos hagamos cargo de que el criterio no puede ser solo cantidad de trabajadores, porque tú puedes tener una empresa que tenga menos de 50 trabajadores, pero que tenga una facturación equivalente a la gran o mediana empresa. Y por lo tanto, si tú estableces solo el criterio de número de trabajadores, lo que puedes terminar haciendo al final del día es que por esa norma general termines ahogando a la verdadera MIPE. Y por lo tanto, en ese ámbito lo que nosotros hemos dicho, mire, para hablar de este tema, lo primero que tenemos que hacer es decir qué es una micro y pequeña empresa. Y ahí nosotros hemos dicho, hay que vincular la cantidad de trabajadores con el volumen de venta. Ese debe ser el criterio para que aquí nadie se vea discriminado arbitrariamente.
Pero además de eso, aquí tenemos que reconocer, Daniel, que el gran problema de la micro y pequeña empresa no pasa por los niveles de negociación colectiva. Lo que ahoga a una micro y pequeña empresa son los créditos que no se le entregan, es que la gran empresa no le pague ni a 30 ni a 60 días. Es decir, hay una serie de otros aspectos que a nosotros nos parece que de protección a la pyme debiéramos abordar y que no necesariamente se vinculan con un proyecto de ley como este. Ahora, si es necesario abordar normas para este proyecto de ley, yo vuelvo a decir, esas tienen que ser sobre la base no solamente de la cantidad de trabajadores, porque si no podemos encontrarnos con sorpresas y por lo tanto para proteger efectivamente a esa micro y pequeña empresa, lo que necesitamos también es cruzar el dato de volumen de venta, que es un dato además que está en el Ministerio de Economía, que está en el Servicio de Impuestos Internos y que por lo tanto no requiere una norma de excepción o una construcción específica. Ahora, los empresarios norteamericanos de la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio, la AmCham, le han enviado una carta a la ministra del Trabajo en que le dicen que de aprobarse normas laborales estrictas, voy a citar textualmente, las inversiones extranjeras bien pueden optar por instalarse en países con regulaciones menos severas en esta materia. ¿Qué le parece esta opinión o esta advertencia que están haciendo las empresas norteamericanas? Yo espero, Daniel, que esto tenga que ver más bien con desconocimiento respecto a los alcances del proyecto de ley que estamos debatiendo que una intención de chantaje. Porque si tú miras, por ejemplo, una de las empresas que aparece en esta carta es Walmart. Y Walmart acaba de cerrar hace un par de semanas una negociación colectiva con uno de los sindicatos interempresa más grandes de este país, que es el Sindicato Interempresa Líder. Y en esa negociación establecieron piso mínimo, avanzaron en reajustabilidad sobre el IPC, es decir, no hubo este cuadro apocalíptico que ellos dicen que podría producirse porque han negociado con un sindicato que es tremendamente poderoso y que sin embargo ni siquiera tuvieron que llegar a la huelga, sino que pudieron avanzar en el marco de los buenos oficios con su negociación. Por lo tanto, su experiencia en nuestro país no da cuenta de que ellos hoy día tengan situaciones conflictivas en extremo. Entonces, me parece a mí que ahí pareciera ser que el dato de realidad no se corresponde con esta tensión que se ha tratado de presentar. Lo mismo en el caso de Coca-Cola por la vía de CCU y otros. Pero además, Daniel, digámoslo con franqueza, a mí me cuesta ver algún país en la región y en el mundo que tenga normas más flexibles que las chilenas en materia de derechos laborales. Entonces, cuando a mí me dicen, mire, si usted pone mayores restricciones, nosotros nos vamos a tener que ir a otros países, me pregunto entonces por qué estas empresas tienen sus casas matrices en Estados Unidos, donde el derecho a huelga está consagrado no solamente para efectos de la negociación colectiva, sino que incluso en el marco de huelgas solidarias, es decir, donde está consagrado un derecho a huelga fundamental. Pareciera ser que para ellos no hay mayores problemas de poder tener sus casas matrices y entonces uno ahí se pregunta efectivamente si hay un conocimiento pleno de lo que este proyecto de ley está consagrando o no. Porque claramente lo que el proyecto de relaciones laborales establece hoy día es una regulación bastante modesta, civilizatoria en niveles mínimos, y no estamos hablando de una legislación que se haga cargo ni siquiera de todo el estándar OCDE, que es el que gran parte de los países donde estas empresas funcionan y donde han ganado grandes utilidades, y si incluso uno mira en la región, gran parte de los países hermanos no solamente tienen consagrados derechos fundamentales como el derecho a huelga, sino que además la negociación ramal, por ejemplo. Bárbara, y hasta ahora no hemos escuchado que estos empresarios se pronuncien en contra. Bárbara Figueroa, muchas gracias por haber conversado esta noche con CNN Chile. Buenas noches. Muchas gracias a ti, Daniel.